Señor, Padre bendito, en esta hora te doy gracias por esta hora, te doy gracias por este tiempo y porque has acomodado todo para que podamos tener esta lección acerca de la autoestima, Señor. Te ruego que quites toda distracción de la mente de mis compañeros, Señor. Te ruego que nos entregues un corazón dispuesto y un corazón, una mente abierta para que entre tu palabra, Señor. Que sea como dice tu palabra, viva y eficaz, Señor. Que continúe en el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús, te ruego que continúes hablándonos, Señor, y que este tiempo no cese, Señor, que no cese tu palabra, Señor, que no cese tus bendiciones, Padre bendito. Te doy gracias por tu misericordia infinita, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien. En esta ocasión quiero hablarles sobre la autoestima. ¿Okay? La autoestima es un tema que está muy de moda, muy de actualidad, al menos desde hace unos años para acá, ¿no? Especialmente en Occidente en general. Hace menos de 20 años este tema ni siquiera se mencionaba. Ahora se nos bombardea con este término, la autoestima. Necesitas tener autoestima. Hay que levantar la autoestima. Bueno, es un término que se oye por todos lados, ¿no? Incluso se están dando cursos de autoestima a los niños pequeñitos en los colegios. Se supone que la falta de autoestima es la razón de todos los males que padece el ser humano. Y se supone que la mejora de la autoestima es la curación de todos esos males. De una manera simple, para explicarlo de una forma sencilla, la baja autoestima lo que significa es que la persona tiene poco orgullo. Porque el orgullo es justamente lo contrario a la baja autoestima, ¿no? Yo quiero preguntarles algo de verdad. ¿Realmente creen ustedes que los problemas del ser humano tienen su origen en la falta de orgullo? ¿O quizás más bien en el exceso de orgullo? ¿Creen realmente que el problema de la humanidad es que es demasiado humilde? Bueno, el primer pecado que se cometió en todo el universo fue un pecado de orgullo. Y lo cometió un ser espiritual, un querubín grande llamado protector, que más tarde, por su maldad, por dejarse guiar y llevar, arrastrar de su orgullo, se convertiría en quien es hoy Satanás. En el libro del profeta Isaías, capítulo 14, a partir del versículo 12, Isaías 14, 12, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, aquí vemos el pecado de orgullo, ¿no?, del diablo. Él quiso ser, aspiró a ser como Dios. Seré semejante al Altísimo, dijo. Él quiso ocupar el lugar que Dios ocupa. Quiso gobernar el universo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se dice que, también de Satanás, se dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bueno, el profeta nos dice que Satanás era un ser tan perfecto que creyó que podía ser igual a Dios, ¿no? Evidentemente se equivocó. Ese mismo ser espiritual, tomando forma de serpiente, fue el que convenció a Eva, en el huerto del Edén, de que le convenía rebelarse contra el Creador, diciéndole en Génesis capítulo 3,
del 5 al 6, no moriréis. Dios le había dicho que si comían de aquel árbol, morirían. Y Satanás le dijo, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí el diablo estaba inoculando en el corazón de Eva el mismo pecado de orgullo que surgió en su propio corazón. Querer ser igual a Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, la mujer vio que el árbol era codiciable, bueno para comer y codiciable, agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así, también como ella. Desde ese momento hasta nuestros días, el ser humano ha ido de mal en peor. Es cierto que ha aumentado la ciencia, que tenemos más tecnología, pero la condición humana, la moral del ser humano, ha ido de mal en peor. El ser humano vive engañando y siendo engañado, incluso por su propio corazón, como enseña el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9. No importa lo que el hombre consiga, no importa lo que el hombre alcance, siempre ambicionará más. El orgullo de su corazón le mete en problemas. Quiere tener lo que otros tienen, aunque no lo necesite. ¿De dónde creen que viene el consumismo tan bestial que padecemos la sociedad del siglo XXI? Aún los niños pequeñitos ya quieren tener el móvil mejor, ¿cómo se llama eso de los videojuegos mejores? La consola mejor, la tableta mejor. Los grandes almacenes, las corporaciones comerciales, las casas de publicidad, se aprovechan de la ambición, de la avaricia que hay en el corazón humano. El hombre todo lo quiere, aunque no le convenga. En su orgullo, el hombre desea aún lo prohibido. Cuando Dios expresa qué cosas son las que él aborrece, la primera de ellas, curiosamente, es el orgullo. Es decir, el exceso de autoestima. Fíjense que en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. La primera de ellas dice, los ojos altivos. Ahí está. La gente que tiene demasiada autoestima. La gente que se cree superior a los demás. La gente que tiene demasiado orgullo. Los ojos altivos. Más adelante, en Proverbio también, en el capítulo 16, verso 5, dice que Dios abomina todo altivo de corazón. Dios no se enoja con el que es humilde, se enoja con el que es orgulloso. Dios no se molesta con el que tiene baja autoestima, se molesta con el que se cree superior a los demás. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo dijo que la sabiduría de Dios, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Saben qué significa eso? Que los hombres se equivocan. Que la sabiduría humana, con frecuencia, no da en el blanco. Se desvía de la verdad. Falla. Así que la psicología humana, que es la que promueve todo esto de la autoestima, la psicología humana falla. Es un batiburrillo de falsedades que el ser humano se inventa a fin de sentirse mejor. Esa es la psicología. Desde Freud hasta nuestros días, apenas 200 años,
La psicología se inventó para hacer que el hombre se sintiera mejor. Ese es el único fin. Y si para que el ser humano se sienta mejor hay que mentirle, la psicología dice que hay que mentir, a fin de que el hombre se sienta bien. La psicología humana te engaña a fin de que te sientas bien. Incluso ha engañado a muchos cristianos, haciéndoles creer que necesitan más autoestima de la que ya tienen. Es un error habitual que cometen algunos creyentes. Es como cuando alguno lee la frase del Señor Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, y enseña que primero te tienes que amar a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Pero no es eso lo que dice Jesús. Jesús dice: ama a tu prójimo como tú te estás amando a ti mismo, porque tú te amas a ti mismo. Cristo da por sentado que el ser humano se ama. En esto de la autoestima es igual. No vas a encontrar ni un solo texto en la Biblia que diga que debes tener más autoestima. Ni uno. Y sí vas a encontrar muchos textos que dicen justamente lo contrario. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, que es verdad, verdad revelada por el mismo Dios para nuestra enseñanza, lo que nos dice es que la raíz de los problemas del ser humano no tienen que ver con la baja autoestima. La Biblia lo que nos enseña es que los problemas del ser humano tienen que ver con el pecado. El pecado que te aleja de Dios, el pecado que te aleja de la verdad y que te mete en problemas. El pecado que en muchos casos tiene que ver con el orgullo. Vidas rotas, matrimonios mal avenidos, conflictos personales, drogas, ansiedades, depresiones, enfermedades, muertes, son por lo general el fruto de un mal proceder humano. Para estos problemas no necesitamos el diván de un psicólogo, ni los tratamientos de un psiquiatra. Lo que necesitamos para enfrentar esos problemas es arrodillarnos a la cruz de Cristo. Porque solo el Señor Jesús, nuestros pecados son perdonados. Solo en Él nuestros pecados pueden ser perdonados. Y solo en Él podemos superarlos. Este es el pan nuestro de cada día. Miren, todos los días yo atiendo en consejería a personas que vienen cargados con problemas para descubrir que todo cuanto necesitan realmente es acercarse a Dios. La psicología humana se centra en el yo, en lugar de centrarse en Cristo. Se centra en desviar la culpa del paciente hacia cualquier otra persona de su entorno. Da igual. La culpa es de tus padres, de tus hermanos, de tu pareja, de tus amigos, de tu compañero de trabajo, de tu jefe, de los hermanos en la iglesia. La culpa es de los demonios. Incluso la culpa es de Dios, de todos, menos tuya. Esto es un auténtico engaño. Absolutamente un engaño. Este tipo de terapia libera al paciente de su sentimiento de culpa. Pero escuchen bien, no le va a liberar jamás de la verdadera culpa, de la responsabilidad de la culpa. Pues aunque el psicólogo le convenza de que la culpa es de los demás, debe saber que un día va a comparecer delante de la presencia de Dios, donde tendrá que rendir cuentas. Y déjenme decirles algo, Dios sabe la verdad. Y lo que tú haces es responsabilidad tuya. Y lo que otro hace es responsabilidad suya. Así está escrito en la palabra de Dios. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa pagará. Esa morirá.
y que los padres no llevarán los pecados de los hijos, pero tampoco los hijos llevarán los pecados de los padres, sino que cada alma que peque, cada alma tendrá que responder por sus pecados. Mientras que la psicología y la psicoterapia lo que trata de mejorar es tu autoestima, hacer que tú te sientas bien, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a la convicción de pecado. Lo que hace es llevarnos a la necesidad del arrepentimiento, a confesar nuestros pecados y apartarnos, es decir, nos guía a la santidad. Eso es lo que hace Dios, que no tiene nada que ver con lo que hace la psicología. Cuando Cristo anunció la llegada del Espíritu Santo, dijo que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es parte del ministerio que el Espíritu Santo realiza en las personas. Por eso más adelante, en ese mismo capítulo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios no te va a engañar, Dios te va a decir la verdad. Si tú tienes un problema de orgullo, Dios no lo va a llamar baja autoestima. Dios te va a decir que eres un orgulloso y que a menos que te arrepientas de tu orgullo, pagarás por él. Esa es la verdad. Es cierto que algunos cuando toman conciencia de su maldad, de los terribles pecados que han cometido, son tentados incluso con el deseo de quitarse la vida, de suicidarse, pensando quizás que de ese modo pagarán el mal que hicieron. Nada más lejos de la verdad. En la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, Judas traicionó al Señor y luego se ahorcó, se quitó la vida. Por el contrario, tenemos el caso del apóstol Pedro, que también traicionó al Señor, pero sin embargo él se arrepintió, lloró amargamente por haber traicionado a su maestro. Pero después, ¿saben qué hizo? Dedicó su vida para servirlo. Ahora, ¿quién de los dos creen que actuó mejor? ¿El que se quitó la vida o el que se arrepintió y dedicó su vida para servir a Dios? Él pudo dedicar toda su vida al servicio de Dios y de la iglesia. A pesar de haberlo traicionado. Si tú has hecho cosas malas y Satanás te tienta con la idea de quitarte la vida, lo que tú necesitas no es más autoestima. Lo que necesitas saber es que aunque lo hagas, aunque te quitaras la vida, no conseguirías de ese modo librarte de la culpa de tu pecado. Aun cuando murieras, comparecerías ante el tribunal de Dios y tendrías que rendir cuenta delante de él. Así que el quitarte la vida no te iba a servir de nada. Al contrario, estarías añadiendo un pecado a tus otros pecados. En cambio, si te sientes mal por el mal que has hecho, lo que debes hacer es lo que hizo el apóstol Pedro. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Llora si quiere por tus pecados. Pero aprovecha la nueva oportunidad que Dios te da para hacer mejor las cosas. Debes reconocer el mal que hiciste. No permitas que alguien te diga, bueno, tú fuiste drogadicto porque tus padres no te educaron bien. No, señor. Fui drogadicto porque yo no tomé buenas decisiones. No permitas que alguien te diga, oh, bueno, tú maltratabas a tu mujer porque es que tu mujer se lo merecía. No, señor. Yo maltrataba a mi mujer porque era un maltratador. Bueno, tú eras un borracho porque te criaste viendo a gente borracha. No, señor. Yo fui un borracho porque decidí serlo. Asume tu responsabilidad. Y cuando lo hayas hecho, toma todos esos pecados y arrójalos a la cruz de Cristo. Porque Cristo pagó por esos pecados. Para que tú te veas libre de la culpa. Para que no tengas que seguir con una mala conciencia, sino que te puedas acercar a Dios con una conciencia limpia. Pero debes arrepentirte. Y sabes, arrepentirse significa no solamente lamentar haber hecho el mal, sino tomar la decisión de no volver a hacerlo.
El apóstol Pablo, que es una de las personas que yo más admiro después de Cristo, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue una muy mala persona. Él perseguía a los cristianos. Les daba igual que fueran hombres, mujeres o niños. Los encarcelaba e incluso era cómplice de quienes los asesinaban. Pero ¿saben qué? Un día él se convirtió a la fe de Cristo y toda su vida dio un giro, dio un cambio. Se arrepintió de todo lo que había hecho, de todo lo malo que había hecho, que no era poco. Pero no dejó que la culpa lo angustiara. Depositó su fe y su confianza en el sacrificio de Cristo, porque allí cuando Cristo murió, lo hizo por él, pagando los pecados que él había cometido. ¿Y saben qué? Cuando el Espíritu de Dios vino al corazón de Pablo, Pablo se santificó, se apartó de todo lo malo que había hecho y comenzó una vida diferente. Empezó a escribir una historia mejor. Comenzó a servir a Dios y a servir a la iglesia a la que antes había perseguido. Y aunque es cierto que jamás olvidó que él había sido un perseguidor, y era algo que le atormentaba a veces, es verdad, le dolía en su alma haber sido un perseguidor, pero se consolaba sabiendo que Dios no lo iba a culpar por eso, porque ya había culpado a Cristo en su lugar. Y saben, yo quiero decirles a todos ustedes hoy, miren, ustedes tienen la oportunidad también, igual que Pedro, igual que Pablo, ustedes tienen la oportunidad de darle un giro a su vida. No tienen por qué arrastrar culpabilidad. No tienen por qué echar vuestra culpa sobre otras personas que no la tienen. No necesitan subir su autoestima. Lo que necesitan es justamente lo contrario, ser humildes, reconocer vuestras responsabilidades, pedir perdón a Dios. No tienes por qué continuar siendo malo. Tampoco tienes por qué hacerte daño por sentirte culpable. Lo que debes hacer es creer a Dios. Cree que cuando Dios te dice que si te arrepientes, Él ya te perdonó. Créelo. Él te dará una nueva oportunidad. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Quieres esa oportunidad que Dios te da? ¿Quieres comenzar a escribir una nueva historia? Porque ahora tienes esa oportunidad. Otros no la tuvieron, pero tú sí la tienes. Ahí donde estás. Ora al Señor. Pídele perdón por tus pecados, sean los que sean. Pídele perdón. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pídele que Él te permita cambiar de vida, que te permita ser un instrumento para la bendición de otras personas. Tú que serviste ante al mal, ahora si quieres, puedes comenzar a servir el bien. En Dios tienes esa oportunidad. Por favor, no la deseches, porque no sabes si tendrás otra oportunidad igual. Por tanto, yo, como si fuera un embajador en nombre de Cristo, yo os ruego, os suplico, por favor, reconciliaos con Dios. Pónganse de acuerdo con Dios. No crean la psicología. No crean a quienes les dicen que tienen poco orgullo, que necesitan más orgullo. No. Crean a quienes le dicen la verdad. Dios te dice la verdad y tú lo sabes, porque tú no eres torpe. Tú cuando escuchas algo, sabes si es verdad o no. Por tanto, ahí donde está, ora al Señor, pídele que cambie tu vida. Yo quiero hacer una oración por vosotros también, para que Dios os ayude a entender estas palabras y que os pueda ayudar a ser mejores personas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias. Infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir este tiempo con mis hermanos.
quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tú perdones nuestros pecados, que nos ayudes a vernos realmente como tú nos ves, no como nos ve la psicología o, Señor, que nos veamos como somos en realidad, sin engaños, que asumamos la responsabilidad de nuestros actos, que confesemos realmente, Señor, que no somos todo lo bueno que debiéramos haber sido. Pero, Señor, no queremos seguir siendo malos, queremos cambiar. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos en el nombre de Jesús, límpianos de toda maldad. Haz que podamos sentirnos libres de toda culpabilidad, sabiendo que Cristo murió por nosotros. Ayúdanos para que podamos ser instrumentos de bendición de aquí en adelante. Que podamos ser personas que ayuden a otras personas. Cristianos auténticos que te glorifiquen a ti, Señor. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Chicos, ánimos. Ánimo. Me gustaría de alguna manera que mediten sobre estas cosas y que puedan seguir adelante en la dirección correcta, en la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Me gustaría, si tienen algunas preguntas, poder responderlas. Hola, Israel. Hola, pastor. Pregunto a un compañero, ¿qué diferencia entre la palabra autoestima y la palabra moral? ¿Perdón? ¿Qué diferencia hay entre la palabra autoestima y la palabra moral? Bueno, la palabra autoestima significa el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿Cómo nos valoramos a nosotros? Auto es lo que yo hago. Estima, me estimo mucho, me estimo poco. Entonces, hablar de baja autoestima significa que te consideras poca cosa. Hablar de mucha estima significa que te das mucho valor a ti mismo. Y moral lo que tiene que ver es con las decisiones que tomamos. Es decir, nosotros sabemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y cuando nosotros hacemos lo correcto, estamos tomando una decisión moral. Y cuando hacemos lo incorrecto, estamos tomando una decisión moral. Es la moral lo que nos dice lo que es correcto o no es correcto. La moral es lo que establece qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Eso es la moral. Mientras que la autoestima es el valor que te das a ti mismo. ¿Por qué cuando nació el niño Dios hubo muchos muertos? ¿Puedes repetir más despacio? ¿Por qué cuando nació el niño Dios hubo muchos muertos? ¿Hubo muchos qué? Muertos. Bueno, cuando nació Jesús, Herodes, que era el rey entonces, quiso acabar con él, porque él había sido informado de que Cristo, aquel niño que había nacido en un pesebre, iba a ser el rey de los judíos. Y en ese momento el rey de los judíos era Herodes. Entonces Herodes quiso saber más o menos la fecha en que Cristo nació y mandó matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse que acababa con él, ¿no? Pero puesto que Dios sabía lo que él iba a hacer, le avisó en sueño a José y huyeron a Egipto antes de que Herodes pudiera matar a Jesús, ¿no? Pero fue un intento de Herodes de acabar con Cristo para que él no perdiera su reino, ¿no? Porque pensaba que Jesús le iba a quitar su reino, ¿no? Un compañero pregunta por qué cuando hace oración no se puede meter de lleno ni concentrarse. Ahora, repítelo otra vez, porque cuando alguien hace ruido de oído, ¿Por qué cuando un compañero hace oración no se puede meter de lleno ni concentrarse? Bueno, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente en el momento en el que nosotros estamos haciendo oración.
Si no tenemos costumbre de concentrarnos, bueno, pues se puede practicar, ¿ok? Se puede aprender. La cuestión es acostumbrarse primero a hacer oraciones breves. Si quieres llevarte mucho tiempo orando, a lo mejor te va a costar mucho, porque te vas a distraer, vas a pensar en otras cosas. Pero acostúmbrate a orar breve al principio. Es decir, si tú haces una oración breve, no necesitas demasiada concentración. Basta con que tú o hables con el Señor, le diga, pues, no sé, Señor, me siento mal, necesito que por favor me ayudes, ¿no? Para eso no necesitas mucha concentración. O, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Yo quiero agradecerte, ¿no? Que todos los días tengo un plato de comida. Bueno, pues para eso no necesitas mucha concentración. Ahora, si ya quieres orar más, bueno, pues ve ampliando poco a poco ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque lo importante en la oración no es el tiempo que estás hablando con Dios. Lo importante en la oración es que seas sincero cuando abres tu corazón a Él, que seas espontáneo, no que repitas siempre lo mismo. A eso se le llama rezar, no se le llama orar. Cuando tú tomas una oración ya escrita, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, lo que estás es rezando. Eso no sirve de nada. Es más, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Jesús dijo que cuando orásemos no usáramos vanas repeticiones, como los gentiles, que eso no sirve para nada. Por tanto, orar es hablar con Dios, abrirle nuestro corazón a Él. Y para eso no necesitas demasiada concentración. Al principio, haz oraciones breves. Ya poco a poco podrás ir pasando más tiempo con Dios hasta que disfrutes de tu relación con Dios y puedas pasarte mucho rato hablando con Él sin que te aburra ni tu mente viaje hacia otras cosas. ¿Cómo se puede superar la muerte de un hermano? Bueno, la muerte de un ser querido no se supera nunca. ¿Cómo superarlo? No se supera. Es decir, lo que uno hace es asumirla. Uno no tiene más remedio que aceptar lo que ha ocurrido. Pero, ¿cómo superar algo así? ¿No? Es un drama. Cuando muere un ser querido, pasamos por lo que se llama el duelo. El duelo es una experiencia que cada persona vive de una manera diferente. Hay personas que tienen un duelo muy largo, hay personas que tienen un duelo pequeño, hay personas que lo exteriorizan, hay personas que lo interiorizan, pero siempre el duelo, tarde o temprano, el duelo hay que pasarlo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tomarnos tiempo para aceptar lo inevitable. La muerte de un ser querido no la podemos evitar. Ya murió, pues si no la podemos cambiar, aceptémosla. Es decir, cuanto antes aceptemos esa realidad, antes la superaremos, si me permiten la expresión. Aunque creo realmente que nunca se termina de superar totalmente la muerte de un ser querido, ¿no? Porque siempre le vamos a echar de menos, siempre vamos a sentir tristeza cuando nos acordamos de que ya no lo tenemos, etcétera, ¿no? Pero aunque no la podamos superar, sí que podemos hacer que no nos duela tanto que nos impida seguir adelante con nuestra propia vida, ¿no? Porque hay personas que entran en depresión cuando pasan por el duelo, ¿no? Y la depresión es algo de lo que hay que salir pronto, de lo que hay que buscar la salida, porque si no se puede convertir en una depresión patológica. Es decir, la depresión en sí no es una enfermedad, es simplemente una experiencia de tristeza, de melancolía, pero si se alarga en el tiempo, comienza a afectarte en tus relaciones personales, con otras personas, en tu trabajo, en lo que haces, y ahí ya se convierte en un problema. Por eso se dice que es patológica, ¿no? Se convierte en un problema cuando te afecta en tus relaciones con los demás. Por tanto, aunque no superes nunca del todo la muerte de un ser querido, al menos asúmela y sigue adelante con tu vida. ¿Cómo se puede mantener la autoestima al 100%? Esa no es la pregunta correcta. La palabra de Dios nos llama a mantener la autoestima al 100%. La palabra de Dios nos llama a ser humildes, a no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener.
La palabra de Dios nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, el apóstol Pablo lo que nos invita no es a tener una alta autoestima, lo que nos invita es a no creernos superiores de lo que realmente somos. En otro pasaje de las Escrituras, Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso nos cuesta porque normalmente siempre que nos comparamos con los demás, nos vemos mejores que los demás, nos vemos superiores a los demás. Pero no es correcto. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos humildes, no que tengamos una autoestima del 100%, sino que nos vaciemos de la autoestima, porque lo que necesitamos es humildad. Cuestionan que si somos la creación de Dios en el universo, en otros planetas hay vida. La palabra de Dios nos relata la creación que Dios hizo y nos relata que solo puso vida en este planeta. Por tanto, no hay vida en otros planetas. Ahora bien, ¿hay vida extraterrestre? Esa sería la pregunta, ¿no? La respuesta es sí. Es decir, hay seres que no son de la Tierra. Hay seres que fueron creados antes que el ser humano. Me refiero a los ángeles, a los seres espirituales, arcángeles, serafines, querubines, ángeles, principados, potestades. Todos esos seres espirituales son extraterrestres, es decir, no son de la Tierra, no fueron creados como el ser humano, que fue hecho del polvo de la Tierra, ¿no? No fueron creados en la morada de Dios, en el cielo. Por eso son extraterrestres, fuera de la Tierra. Extra significa fuera, terrestre, tierra. Por tanto, existen seres espirituales, pero no existe vida como nos la pintan, ¿no? Esos enanitos con cara de huevo, con ojos grandes, así también, ahuevados. No. No existe vida en Marte, no existe vida en Júpiter. Todo eso es una mentira. Es un negocio muy rentable que mantiene a una élite de científicos viviendo a todo tren, a todo lujo, con esas teorías, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención un hecho, ¿no?, relacionado con esto. De verdad que siento náuseas cada vez que lo pienso, ¿no? Una bacteria que se encontrara, que no se ha encontrado, ojo, pero una bacteria que se encontrara en la Luna, en Marte, en Júpiter o en cualquier planeta, se consideraría vida. Y a un ser humano en el vientre de su mamá no se le considera vida, ni se le asesina. A mí eso me indigna como ser humano. Un compañero pide un consejo acerca de, dice él tener fe, dice que le entrega su vida, pero que tiene problemas con su vocabulario, con la forma a la que se dirige hacia los demás. Me imagino que se refiere a las malas palabras. Bien, la palabra de Dios dice que debe quitarse de nosotros la ira, la maledicencia, eso es, el hablar mal, el usar palabrotas al hablar. ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, cada vez que se te escape una, inmediatamente párate y pide perdón. Oblígate a ti mismo a pedir perdón. Cada vez que se te escape un taco, una palabrota. Y ese es el modo en el que poco a poco irás controlando la manera en que te refieres a los demás, la manera en que hablas, la manera en que te expresas, y comenzarás a entender que los demás
son seres que también merecen respeto. Esto tiene que ver con el tema que hemos tocado hoy, con el orgullo y la autoestima, la alta autoestima de sí mismo. Si nos creemos superiores a los demás, vamos a tratar a los demás con la punta del zapato. Pero si reconocemos a los demás como superiores a nosotros mismos, les trataremos con respeto. Así que esforcémonos por hablar mejor, por corregir nuestro mal hablar. Cada vez que se te escape una palabrota, pide perdón. Lo siento, perdona, no debería haber dicho eso. Así es como vamos corrigiendo aquellas cosas que tenemos que corregir, rectificando. Preguntan sobre el ayuno. Si, ¿cuántos tipos de ayuno hay y de qué manera lo deben de hacer? Bueno, el ayuno es una práctica que tiene que ver con abstenerse de aquello que nos perjudica o aquello que queremos dar a otras personas. Por ejemplo, si queremos abstenernos de comer para compartir nuestro alimento con alguien, entonces te quedas sin comer, estás ayunando. ¿Ok? Ese es un tipo de ayuno. Existe un ayuno religioso que se ve en las Sagradas Escrituras, pero que no se manda. ¿Okay? No hay ni un solo texto en la Biblia que mande ayunar. ¿Okay? Pero sí se recoge esa práctica, porque era una práctica habitual en los pueblos de la antigüedad, mucho más que ahora, ¿no? Los hombres ayunaban por diversos motivos, pero sobre todo ayunaban para ser favorecidos por Dios o por sus dioses, depende de si eran del pueblo de Dios o de otros pueblos, de otras naciones. Pero la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 58, y este es un texto que deberían recordar, Isaías capítulo 58, ahí se nos enseña cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere. Dios no quiere que tú ayunes para ser oído en el cielo. No ayunéis para que vuestra voz sea oída en los cielos. No ayunéis para eso, dice Dios. Él aborrece ese tipo de ayuno egoísta, que lo que busca es que Dios te sirva a ti. El ayuno que Dios busca es que partas tu pan con el hambriento, que vistas al desnudo, que albergues en tu casa al que no tiene dónde quedarse. Ese es el ayuno que Dios busca. Que compartas lo que tienes, o que te abstengas de aquello que te perjudica o que le perjudica tu relación con Dios. Ese es el verdadero ayuno. Preguntan acerca de las malas acciones. Si es más malo llevarlas a cabo o pensarlas. El Señor Jesús dijo que pensar una mala acción es igual a llevarla a cabo. Porque Él dijo que cuando miras a una mujer para codiciarla, es decir, cuando miras a una mujer y ya te estás imaginando lo que harías con ella, delante de Dios ya pecaste. Por tanto, hay quien está pensando siempre, pecando siempre con el pensamiento. Y eso es algo que hay que evitar. La palabra de Dios nos dice que debemos controlar lo que pensamos. Pensar todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en eso pensar. Filipenses 4:8. Por tanto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí es que nosotros podemos escoger qué tipo de pensamiento queremos tener en nuestra mente. Si tú quieres tener tu mente llena de basura, evidentemente eso te va a afectar negativamente. Ahora, si tú llenas tu mente de cosas buenas, de la palabra de Dios, por ejemplo, eso te va a servir, porque cada paso que vas a dar, la palabra de Dios va a venir a tu mente, te va a mostrar el camino correcto y eso te va a beneficiar. Tú decides lo que quieres pensar, pero pensar en el pecado es pecar.
Hay una confusión en cómo se refieren a Dios. Dice que en una parte le llaman Emmanuel y en otra parte le llaman Jesús. Bueno, en realidad, tanto Jesús como Emmanuel, como Cristo, como Señor, como... tiene muchísimos nombres. La Biblia no le da un solo nombre a Cristo, le da muchos nombres. Y todos los nombres que encontramos en la Biblia son correctos. Por tanto, podemos usar cualquiera de ellos. Quieren saber si los ángeles cantan y si es posible oírlos. Los ángeles cantan, pero no es posible oírlos porque nuestros sentidos no están capacitados para percibir el mundo espiritual. Pero los ángeles cantan. La Biblia lo relata en diferentes textos, sobre todo también en Apocalipsis. Se dice que están continuamente alabando a Dios, diciendo santo, santo, santo es tu nombre, etc. Hay cantos en el cielo y hay alabanza en el cielo. Y los ángeles cantan, pero nosotros no podemos oírles porque no tenemos la capacidad. Nuestros ojos no pueden verlo, nuestros oídos no pueden oírlo, a menos que ellos se nos revelen y se nos manifiesten por la voluntad de Dios. Serían todas, pastor. Gracias. No hay de qué. Gracias. Ya son todas, pastor. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría, si me permiten, hacer una última oración por todos, para que Dios les bendiga y para que sigan adelante en los caminos del Señor. Padre del cielo, gracias. Gracias por este grupo de personas que te buscan de verdad, de corazón y que desean cada día saber más de ti, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, consuélalos, anímalos, fortalécelos. Señor, está tú con ellos cada día. Ayúdalos para superar todos los problemas que enfrenten. Está con sus familias también, Señor. Bendice a sus familias para que ellos puedan estar relajados, descansando, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar cada viernes con ellos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bendición, jóvenes. Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Chao. Cuídense mucho. Igualmente, gracias.